Buenas tardes. Bueno, retomamos nuestras clases de Relaciones Humanas 2. La semana pasada tuvimos la clase de repaso para el próximo parcial de acá 2 semanas y les había adelantado que esta clase iba a ser repaso sobre la prueba de aptitud. Por lo tanto, bueno, el repaso sobre el parcial ya lo tuvimos. Si quedan dudas, las pueden presentar a través de vía mail, WhatsApp, o si alguna quiere alguna clase más personalizada, se puede hacer por alguna videollamada. Eso lo solicitan ustedes en el grupo por algún mensaje privado y lo coordinamos. Entonces, hoy vamos a trabajar el repaso de la prueba de aptitud. ¿Cuál es el objetivo de la prueba de aptitud? Es evaluar las destrezas y habilidades adquiridas durante el dictado de la materia Relaciones Humanas 2 en casos prácticos. Es decir, con esta prueba se busca que las alumnas puedan relacionar los temas vistos en situaciones concretas. La prueba de aptitud, a diferencia de los parciales, es una prueba práctica en donde deberán aplicar los conceptos vistos a partir de situaciones puntuales y estudios de casos como los que ocurren en el ámbito laboral. Es decir, que ya no va a haber, en la prueba de aptitud ya no se piden definiciones o conceptos, sino realmente va a haber un caso como el que algunos estuvieron ustedes en alguna de los parciales, en la historia de la relación entre dos docentes, ¿se acuerdan? Bueno, va a haber una situación, un caso puntual en donde ustedes en ese caso puedan observar todo lo que hemos visto en la materia, desde que empezamos Relaciones Humanas 2, es decir, desde que empezamos a partir de haber terminado Relaciones Humanas 1. Una organización, el primer tema que vimos fue organización. Y cuando hablamos de organización decíamos que las organizaciones existen solo cuando hay personas capaces de comunicarse, que están dispuestas a contribuir a una acción conjunta a fin de alcanzar un objetivo común. ¿Se acuerdan? ¿Qué permitían las organizaciones? Satisfacer distintos tipos de necesidades emocionales, espirituales, intelectuales, económicas de las personas. En el fondo, las organizaciones existen para lograr objetivos que los individuos, en forma aislada, no pueden alcanzar debido a sus limitaciones. Cuando nosotros empezamos a ver organización, decíamos que las organizaciones existían por esto, ¿no? Para que pues, se puedan lograr objetivos en forma mancomunada, en forma conjunta, objetivos que solos no podemos. Y logran satisfacer necesidades. Entonces, en la prueba de aptitud puede haber un caso sobre una organización que ustedes pueden observar si funciona bien, logra satisfacer las necesidades emocionales, espirituales, intelectuales, económicas de las personas, o cuál de este tipo de necesidades logra satisfacer, o sea, a partir del caso ustedes van a definir por qué surge esta organización, qué objetivos este grupo de personas busca alcanzar. Cuando vimos que las organizaciones eran un sistema abierto y en contraposición a los sistemas cerrados, decíamos que eran sistemas abiertos porque entraban material, dinero, esfuerzo humano, información. Este esfuerzo humano en la área escolar es quienes diseñan los programas, los manuales, la parte pedagógica, la formación del docente. Dentro de la organización todos estos recursos se transforman y se hacen utilidades y salen productos o servicios que satisfacen a los alumnos, a los papás, a las familias, que permiten un beneficio social a toda la sociedad. Y se va retroalimentando, ¿se acuerdan? Bueno, en la prueba de aptitud, esta definición ya no es lo que se va a pedir. Eso se pide en el parcial. En la prueba de aptitud seguramente va a haber un caso en donde ustedes vean una escuela, docentes, programas educativos, los alumnos, en donde estén todos estos componentes que forman el sistema abierto de la organización y ustedes van a tener que separar cuáles de estos elementos son entradas, qué es lo que es la transformación y qué es lo que sale. ¿Está? Pero sobre un caso puntual, es decir, escuela tal, alumnos de tal curso, docentes, es decir, casos puntuales en donde ustedes pueden observar que en ese estudio de caso hay un sistema abierto porque es una organización educativa y como toda organización educativa es un sistema abierto.
y van a poder observar qué ingresa, qué se transforma y qué sale en forma concreta. No en definición, sino a partir del ejemplo. Lo mismo pasa con las organizaciones del ambiente, es decir, que dentro del caso seguramente les voy a decir, bueno, una organización educativa que está en el barrio INTA, en Trelew, cuya competidora es una escuela mutualista privada, que los proveedores de esta escuela son XXX, que los clientes están. Ustedes dentro de ese caso van a tener que remarcar qué componentes son en esa situación puntual, son microambiente, qué componentes son ambiente y qué componentes son macroambiente. ¿Bien? Lo mismo pasa con la clasificación de las organizaciones. Esta organización, no, qué sé yo, una organización deportiva sin fines de lucro, con un tamaño que tiene tantos empleados, es una asociación civil, es decir, la entidad de los titulares, el interés que representan, es decir, van a poder ver dentro del caso esto de la clasificación de las organizaciones. Por último, vimos los recursos de las organizaciones, los humanos, materiales y financieros. Bueno, en el caso seguramente les voy a decir, por favor, marcar qué recursos hay en este caso. Quizás hay unos, quizás hay otros, ¿está? Pero va a ser una situación puntual, no definiciones. Bueno, pasamos al trabajo de equipo. También ustedes van a ver este equipo docente, si cumple o no las 5S, es decir, les voy a contar la historia de un grupo de docentes en donde se observa la complementariedad, pero hay dificultades de comunicación. Bueno, por lo tanto, ustedes van a marcar cuáles S se están cumpliendo y cuáles faltan. Van a marcar en la situación del caso qué logros ustedes observan en ese trabajo de equipo o qué dificultades observan, no las generales, sino en ese caso qué dificultades ustedes observan para que haya un buen trabajo de equipo, ¿no? Que en esa situación que yo les cuente, que de una situación puntual, en un lugar puntual, en una escuela puntual o en una organización de salud o una organización privada, bueno, puede ser que la situación haya dificultades. Bueno, ¿cuáles ustedes remarcan como que hacen difícil para trabajar en equipo? Por lo tanto, puede haber ejemplos de amigos trabajando para salvar un animal en peligro, equipo de rescate, bomberos, equipo de fútbol, empleados. Acuérdense que el trabajo de equipo se da en todos los ámbitos donde nosotros nos desenvolvemos, ¿sí? Hasta en las propias familias deberíamos tener este trabajo, este espíritu de trabajo de equipo. ¿Qué es el trabajo de equipo? Buscar cumplir objetivos en común, etcétera, etcétera, todo lo que ya vimos en la materia. Bien, lo mismo pasa con comunicación eficaz. ¿Se acuerdan que la comunicación permite la facilidad de tráfico de ideas, sentimientos, experiencias? Cualquier barrera en la comunicación entorpece el trabajo eficaz de equipo. ¿Se acuerdan que hablábamos que era la comunicación eficaz y el interjuego grupal? La comunicación resultaba eficaz solo cuando la gente con que uno se está comunicando recibe el mensaje, lo comprende, lo recuerda y lo responde adecuadamente. Entonces, la situación de caso puede ser contarles que tal docente se está comunicando, tal auxiliar docente de educación inclusiva, tiene una reunión con sus pares y siente que los pares reciben el mensaje, los comprenden, pero a la hora de después de presentar los resultados se olvidan. ¿Está? Entonces ustedes van a decir, bueno, acá está faltando algo para que haya una verdadera comunicación eficaz. O en la situación del caso, ustedes pueden decir, no, se cumplieron todos los parámetros para la comunicación eficaz, es decir, que la persona recibió el mensaje, lo comprendió, lo recordó y respondió adecuadamente.
Entramos a conflicto, también ustedes en el parcial, en el primer parcial que tuvimos Relaciones Humanas 2, vimos una situación de caso donde había conflictos y después entraba negociación. Acuérdense que los conflictos son inherentes a la naturaleza humana, no son ni buenos ni malos, y también habíamos visto herramientas para manejar los conflictos. Entonces, seguramente en la prueba de aptitud va a haber una situación de caso con un conflicto y les voy a pedir quizás que ustedes planteen qué herramientas son las adecuadas para resolver ese conflicto. O les voy a decir, bueno, se hicieron preguntas abiertas, se hicieron preguntas sobre omisiones, pero en general no era la adecuada. Ustedes van a observar que a lo mejor era hacer preguntas sobre que puntualizara las distorsiones, no las omisiones. Bien, ustedes sí tienen que poner en la situación del caso, analizarlo de acuerdo a lo que aprendieron y aplicar, eso es la prueba de aptitud, aplicar todo lo aprendido en una situación de caso puntual. Cuando hablamos de cambio, quiere entender un cambio, por qué las necesidades que tenemos los seres humanos de cambiar, acuérdense que la realidad es cambiante, qué condiciones facilitan los cambios, qué producen la resistencia a los cambios. Entonces, en el ejemplo puntual, ustedes van a ver a lo mejor personas que resisten a los cambios. Bueno, van a definir por qué se produce esta resistencia a los cambios, van a interpretarlo, van a proponer condiciones que faciliten el cambio. Bien, y después entramos a negociación y mediación. Ahí sí, la prueba de aptitud va a ser parecida al parcial que ustedes tuvieron, una situación puntual y plantear qué tipo de negociación sería la adecuada para esa situación puntual. O si recomiendan alguna mediación, es decir, que se llame a una intervención. O quizás les presente un caso y que ustedes digan, esto es negociación, esto es mediación, ¿está? ¿Qué tipo de negociación? Si la negociación que se presentó en el caso es la adecuada o no, o si sería mejor una mediación. O si el negociador, las dos partes negociadoras, tienen algunas de las características propias para ser un buen negociador. ¿Está? O qué características les parece que les faltó para llegar a buen puerto la negociación. Con respecto a ética profesional, ustedes hicieron el código ético docente y de auxiliar docente, la necesidad de la ética profesional y algunos problemas que surgen, problemas que chocan con la ética profesional, ¿no? El código ético profesional lo hablamos bastante. Y seguramente en el caso van a ver una escuela que plantean su propio código ético y que ustedes a lo mejor difieran o acuerden con este código ético, pero pongan algunos valores que faltaron. ¿Está? Y por último, el arte de administrar el tiempo, exactamente lo mismo como toda la prueba de aptitud. Va a haber una situación de caso que quizás demuestre falta de buena administración del tiempo, falta de orden, falta de manejo de agenda, o por el contrario, la situación del caso que demuestre que se está administrando bien el tiempo. ¿Está? Es decir, que la prueba de aptitud, ustedes se ponen en situación como si fueran los personajes de esa situación de caso y van a plantear qué cosas ustedes, si estuvieran ahí, aplicarían o qué cosas ven que faltó de aplicar. Eso es una prueba de aptitud. Relacionar todos los temas seguramente va a ser un solo caso que englobe todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Por eso les remarcaba todos los temas que hemos visto hasta ahora en Relaciones Humanas 2 y todos estos temas, si ustedes pueden ver, tienen un hilo transversal y todos se relacionan unos con otros. Eso es la prueba de aptitud, relacionar todo, no desde el concepto teórico, sino desde el concepto práctico. Algunos de los parciales han tenido algún punto como si fuera la prueba de aptitud, preparándolas para que esta prueba de aptitud no sea tan compleja. Igual no va a haber ningún trabajo práctico para esta clase, solamente que ustedes analicen. Por supuesto que el repaso lo hacen a través de cada uno de los Power que fuimos trabajando